Buenos días a todos, comenzamos en 3 minutos. Buenos días, Mixel. Bueno, buenos días a todos. Hoy comenzaremos el segundo módulo que es de historia. El objetivo general de este segundo módulo es brindar a los participantes conocimientos y aprendizajes de manera general acerca de los principales elementos históricos, culturales y sociales relacionados con la lucha a favor de la vida con una visión integral. Hoy veremos el tema de la liberación del aborto en los países. El objetivo de este tema es brindar a los participantes elementos de la liberación del aborto en la era moderna y que puedan identificar las principales luchas abortistas en la diversidad de regímenes políticos, perdón. Quien pueda prender su cámara, si nos hace el favor, se lo agradeceríamos. Y también si pudieran tomar apuntes y estén atentos. Se agradece a todos los presentes y a quienes no se pudieron conectar, han de tener alguna razón por la cual no hacerlo. Pero bueno, voy a presentar a quien está encargado de este tema, que es Leonardo Alvarado. Es un estudiante de psicología con un diplomado en políticas públicas con perspectiva de vida, familia y ciudadanía activa por la Universidad de Anáhuac. Es director del programa de formación Life Quartz dentro de la Fundación Choose Life AC.
Ha participado en la organización de varios campamentos alrededor de 3 años. Se convirtió en un apasionado defensor de la vida tras vivir su primer campamento en Camp for Life, una rama de dicha fundación. Inesperadamente, más tarde se encontraría dando conferencias a jóvenes universitarios de la UPG, Universidad Politécnica de Guanajuato. Y Leonardo ya está conectado, él será quien nos dará este tema. Hola, muy buenos días, Sixel. Muchas gracias por la presentación y por la breve introducción a este tema. Me gustaría saber si se escucha bien mi audio. En este momento me encuentro en un lugar diferente a mi casa. Me encuentro en Fresnillo, pero bueno, ¿sí se escucha bien? Ok, Sí, sí, perfecto. se escucha perfecto. Pues esta charla la enfocaré de una manera muy distinta quizás a lo que estamos acostumbrados a observar en cualquier lugar, en las clases virtuales, en conferencias, en todos los lados, ¿no? En este caso no voy a hacer uso de contenido de diapositivas ni nada de eso. Todo va a ser así comentado al aire, ideas por ideas y desarrollado punto por punto. Así que bueno, comenzando con la liberación del aborto. Ay, para que se sientan libres de escribir lo que ustedes quieran, ¿no? Así, las ideas que surjan. Bueno, la transformación de los argumentos a lo largo de la historia que se han utilizado para liberalizar el aborto en los países ha sufrido muchos rasgos radicales en el discurso y en las estrategias políticas que se implementaron para poder llegar a eso, ¿no? Como tal, el primer país del mundo en liberalizar el aborto es la ya extinta Unión Soviética, lo que ahora es Rusia, y bueno, históricamente pues lo rastreamos aquí, ¿no? Es uno de los lugares que, digamos, es pionero en todo esto y que paradójicamente el decreto de liberar el aborto después de la Revolución Rusa, después de un derramamiento de sangre absurdo, pues es ese, ¿no? O sea, seguir derramando sangre en un país y lo paradójico era que estaban en guerra, o sea, había después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, es todo este lapso de derramamiento de sangre sin sentido. Estamos hablando de miles y miles de personas, pues bueno, muertas por la guerra, ¿no? Y a eso hay que añadirle los abortos. Y con tanto esmero y esfuerzo, la Unión Soviética es una de sus principales prioridades, liberar el aborto, ¿no? Precisamente este punto es muy importante de analizar porque tiene una repercusión más tarde en los colectivos feministas, en sus ideologías, en la ideología filosófica que existe detrás de estos colectivos y de las agrupaciones, ¿no? Pero pues cabe pensar por qué un régimen autoritario va a priorizar el asesinato de los seres humanos en el vientre, ¿no? Si está la guerra atravesada, pues no sería importante conservar las futuras generaciones precisamente por tantas personas muertas. Bueno, pues esta situación no es importante y lo más interesante de todo esto son las consecuencias que se pueden observar después, en años futuros e inmediatos en la Unión Soviética. No sé si han tenido la oportunidad de leer el libro de Negro de la Nueva Izquierda de Agustín Laje, pero hay un capítulo muy importante que nos habla sobre todo este recorrido histórico de este país en esta materia de aborto, ¿no? Las consecuencias más importantes que se pueden vislumbrar son la víctima, en todos los casos es la mujer. La ideología de igualar a las personas en una sociedad tiene muchas consecuencias y una de ellas es principalmente la mujer fue vista como un objeto que se puede usar para el placer y la satisfacción de los deseos y los impulsos sexuales, ¿no? Hay en el capítulo de este libro de Agustín y de Nicolás, se menciona todas estas consecuencias de manera muy puntual, ¿no? Por ejemplo, al usar a las mujeres y ser vistas solo como objetos, los rusos tenían el derecho de tener relaciones sexuales con cualquier mujer que vieran y las mujeres tenían la obligación de ceder ante estos deseos. Y al igualmente, pues las mujeres podrían también usar de los hombres, ¿no?
Pero la cuestión no es esa, o sea, la cuestión es cómo el aborto abre la puerta a una serie de actitudes y conductas hacia otras personas, y específicamente en este caso, ¿no? Que estoy mencionando a la mujer, cómo es que ya se usa libremente y bueno, la cantidad de abortos que se practicaban las mujeres en la Unión Soviética eran demasiados, era con una frecuencia demasiado alta y pues existían muchos riesgos, ¿no? Desde que hay casos en donde las mujeres rusas ya ni siquiera necesitaban ir a un hospital para realizarse el aborto, ¿no? Sino que podrían hacerlo en sus propias casas, en una tina de baño, ponían algunos hielos y al haber vivido tantos abortos, las consecuencias son en lo físico, pues que realmente no hay una retención en la parte eh, pues de la vagina, ¿no? O sea, cómo es que puede salir ya el bebé, o sea, se puede realizar un aborto de esas formas. Eso lo explican en el libro, ¿no? Y esto es interesante porque es la principal consecuencia que existe del aborto en el mundo y que en nuestros días ha cambiado. No tanto en que hagamos lo mismo que los rusos, pero será un punto que abordaré más adelante, ¿no? Entonces, como una primera reflexión o conclusión, las mujeres son las más violentadas en el proceso de la liberación del aborto. No es verdad que va a acabar con las muertes clandestinas o con la mortalidad materna, entre otras cosas, ¿no? Por razón de embarazo. Entonces, bueno, la revolución pues trae consigo por la fuerza una serie de ideales autoritarios que pues bueno, prácticamente dispone a través del martillo y la hoz. Recuerden que la Unión Soviética tenía la hoz y el martillo, tan característico del comunismo, y bueno, pues se implementan ideales que van en contra de la dignidad humana, y aquí es donde la consecuencia de la principal estrategia para liberalizar el aborto va en consonancia con otros ideales que atentan contra la dignidad humana. En la Unión Soviética hubieron tantas personas que pasaron miseria y hambre en el mundo, en los países satélites, uno de ellos, Ucrania y otras regiones, en boga de que está este tema de todo este conflicto bélico, pues bueno, ¿no? O sea, vemos cómo el aborto va de la mano con ideas que van en contra de la dignidad humana y la miseria, ¿no? O sea, provoca miseria. Entonces, un segundo país en seguirle los pasos para liberalizar el aborto es en Latinoamérica, o Hispanoamérica, como a mí me gusta llamarle, es Cuba. Y bueno, pues Cuba, ¿no? Es como, digamos, otro país satélite del comunismo y fiel seguidor a toda esta parte de la doctrina comunista o marxista y son también de los primeros países de este carácter de política de izquierda, pues en liberalizar el aborto, ¿no? Y vemos muchas veces cómo la reflexión de este país es puntual y actual. Sabemos que Cuba padece miseria humana, padece pobreza y una esclavitud ante la dictadura, ¿no? Lo más interesante de esto es, ¿han escuchado alguna vez los argumentos de el aborto acaba con la pobreza de las mujeres, especialmente de las mujeres que se encuentran en situaciones, pues, nada favorables para seguir teniendo hijos? Y este argumento es demasiado peligroso porque se ha demostrado que esto no es verdad y jamás lo podría ser. Cuba sigue siendo un país pobre y gobernado por una dictadura, ¿no? Y este argumento de que es en razón de pobreza, pues se tiene que liberalizar el aborto, ya existe en nuestro país. Uno de esos lugares de estados es Michoacán. Sabían que está, pues, digamos, permitido en razón de pobreza. Y aquí lo más raro e ilógico cómo mides tú que una mujer necesita un aborto por ser pobre. O sea, ¿qué características debe de tener, no? O sea, en socioeconómicas, ¿tiene una casa? No, seguramente no. ¿Puede mantener a este hijo? No, seguramente no. Bueno, ¿y por qué no ayudar a esas mujeres precisamente a que tengan los hijos? O sea, de darles lo necesario, la educación, la oportunidad de trabajar, una atención primaria a estas mujeres, ¿no? O a estas familias. Y ya lo mencionaba Carlos Ramírez en otros puntos, esta parte en Michoacán es descabellada porque no ha acabado con la pobreza, el aborto. En la Ciudad de México, uno de los lugares donde está liberal el aborto, ¿no? O sea,
muchos abortos se han practicado ahí y la verdad es que las mujeres siguen siendo pobres. Y la pobreza se ha triplicado seguramente en México. Pero específicamente nos vamos ahí. ¿Cómo es que este argumento se utiliza, no? Y esta es una estrategia para liberalizar el aborto, pero hay tantas otras estrategias que sirven para esto. Hice un salto bastante largo temporal, pero volviendo al pasado, Rusia, ¿no? O bueno, la Unión Soviética, Cuba. Del lado, digamos, capitalista, la liberalización del aborto surge específicamente en una institución y bajo unos ideales muy concretos, que es la International Planned Parenthood Federation. Ya es muy sonado este dato, Agustín Laje lo puso de moda este argumento, que esta institución que se encarga de promover, entre comillas, los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual, y bueno, prácticamente pues de los abortos en el mundo, pues esta institución tiene más sucursales en el mundo que un McDonald's, ¿no? La cadena de McDonald's. O sea, el aborto al por mayor. Y bueno, Margaret Sanger, este es un dato importante, ¿no? Quizás para tomarlo en cuenta, ella es la fundadora de esta institución. En la misma época, un poquito más atrás, un poquito más adelante, después de la Primera Guerra Mundial, perdón, y antes, ¿no? Ella tenía ideales muy concretos y se puede clasificar de manera tajante como una de las personas más representativas de dos características, la eugenesia y el racismo en Estados Unidos, ¿no? Esta mujer, o sea, irónicamente, nadie habla de esto, es parte de la historia olvidada en los Estados Unidos y por muchos colectivos feministas, para mi sorpresa, Margaret Sanger, de estas características que piensa que la comunidad negra debe ser erradicada en los Estados Unidos, tiene una estrategia bastante puntual para realizarlo. Ha notado que el aborto se promueve en comunidades negras, en comunidades de pobreza y también de minorías sociales. Esto es importante porque precisamente el argumento es eugenésico, eliminar ciertos rasgos de la sociedad que no nos son útiles o que incluso caen en esta parte de racismo y xenofobia, ¿no? Y esto es lo, digamos, más anecdótico de todo. Esta es una institución que tiene tanto poder en el mundo, tanto financiamiento, aunque Estados Unidos en su momento con Donald Trump le quitó el financiamiento, y que ha estado inmiscuida en una serie de escándalos relacionados con, por ejemplo, la venta de órganos, aunque muchas personas no quieran creerlo, pero si el FBI investigó en su momento que esta institución, la IPPF, estaba traficando con los órganos, pues de bebés abortados, cabría preguntarse, bueno, el FBI está investigando esto, ¿no? Por algo ha de ser. Y por eso Donald Trump después en su mandato pues decide quitar el financiamiento de una manera más puntual, más tajante, o sea, más directa. Y eso es algo que nos benefició mucho. Pero volviendo a esta parte, ¿quién es Margaret Sanger? Bueno, podemos considerarla una feminista, ¿no? De un tiempo de la primera ola y precisamente las ideas en las que se aboca son racismo y, y disfrazado de ayuda a los pobres, porque las primeras, digamos, clínicas abortistas de la IPPF se situaron en Brooklyn y en los barrios más pobres de Nueva York, entre otros lugares, ¿no? Y después empieza la expansión de esta institución atroz que en sus manos y que podríamos asegurarlo se encuentran tantas vidas derramadas, tanta sangre, como igual de víctimas que la Primera y Segunda Guerra Mundial. Más de 50 millones de bebés abortados se pueden calcular en el mundo desde hace tantos años, de acuerdo al Instituto Guttmacher, que es precisamente un instituto que se dedica a promover el aborto en el mundo. En algún momento, si ustedes tienen tiempo, busquen el Instituto Guttmacher en Google y denle una leída a las páginas que tiene. Es muy interesante porque de ahí yo he sacado las propias estadísticas que ellos manejan. Y bueno, entonces estamos vislumbrando cómo, de un lado del extremismo comunista, se libera el aborto, ¿no? Bajo ciertos ideales. Los más puntuales son los siguientes y que tienen relación con la filosofía que muchos colectivos feministas tienen en su manera de pensar y proceder, la cual es el hombre es el enemigo, pero a través de una lucha de clases.
Entonces, el feminismo está relacionado directamente con el marxismo y también con una lucha de clases buscando una igualación. Es por eso que es tan importante como tener en cuenta estos eventos históricos que después en la era moderna tienen una repercusión social en otras áreas de nuestras vidas, ¿no? Pero también del otro lado, o sea, del país capitalista, ¿cómo es que dos extremos no se llevan bien en un ideal en concreto, defender la vida? Miren, el comunismo atenta contra la dignidad humana y el capitalismo en extremo, también en los extremos, atenta contra la dignidad humana. O sea, ahora el capitalismo, de esta manera descarnada, el extremismo, lleva a la idea de que, bueno, pues podemos comerciar el aborto como una moneda de cambio a los países, ¿no? Entonces, vemos que los grupos feministas se han desarrollado en torno a estas ideas, lo primordial, ¿no? Lo del marxismo, la lucha de clases se esgrime en su consistencia y contra el patriarcado, contra la figura del hombre y todo esto, ¿no? Entonces, vemos que esto es importante de recalcar. Y volviendo al ejemplo de Margaret Sanger, también vemos otra cosa muy interesante, que es, ella perteneció y tuvo relaciones muy importantes con el Ku Klux Klan. Para aquellas personas que no saben qué es el Ku Klux Klan, es un grupo de extrema, no podría decir extrema derecha, porque quizás no estoy tan informado en esa parte, pero donde sí tienen la parte del racismo, ¿no? De la supremacía blanca. Y esto es para pensarse, o sea, ¿por qué surgen estas características? Y específicamente, ¿cómo se relaciona con la eugenesia? La eugenesia es prácticamente eliminar rasgos de la población que no son deseables. Margaret Sanger tenía las ideas más concretas y perversas, e incluso que Hitler, o que el nazismo, o que el comunismo eh, de eliminar a ciertas partes de la población. Y esto pues esgrime en las ideas de eliminar los rasgos. Esto después tiene un impacto en la era un poco más moderna, que es en muchos países de Europa, ya no nacen niños con síndrome de Down. Una persona con síndrome de Down es perfectamente autogestionable en su vida si desde el primer momento se le brinda la atención necesaria y la educación adecuada para que esa persona se pueda hacer cargo. Incluso hay actores con síndrome de Down en España. Hay personas con síndrome de Down que se han casado y viven una vida autogestionable. Y vemos cómo el argumento de eugenesia sigue en nuestros días. Y esas son las consecuencias que tienen las ideologías y las estrategias que se utilizaron para liberalizar el aborto en los países por medio de diferentes caminos, ¿no? Este camino es identificarlo, eugenesia. El otro camino es una igualación aparente entre el hombre y la mujer, permitiéndole el acceso a la mujer para que tenga el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, porque nunca ha decidido sobre su propio cuerpo en el pasado, el patriarcado siempre ha estado presente. Entonces, estas son dos vías, ¿no? Y la otra vía puede ser el racismo, o sea, de eliminar a las comunidades menos deseables, específicamente a los negros, ¿no? Como lo he recalcado y como esas propias personas en su tiempo lo dijeron. Entonces, pues las estrategias empiezan a variar con el tiempo y aquí es donde entendemos cuáles son todos estos caminos, ¿no? Para que, digamos, vayamos en este camino de la reflexión. Pero otros países, además de plasmar las ideas eugenésicas, como eliminar rasgos, después plantean otras cosas. La eugenesia con base al control de las tasas de natalidad. Las tasas de natalidad, ¿qué son? Básicamente es, es una estadística que nos sirve para saber cuántas mujeres tienen un hijo, es decir, cuántos seres humanos nacen, y también se puede conjuntar con las tasas de fertilidad, de fecundidad, entre otras características, ¿no? Bueno, esto se relaciona con ciertos ideales más modernos, como es el ecologismo, como es, también podría ser el veganismo, el animalismo, todas estas cosas relacionadas unas con otras, y que tienen un fin en concreto, ver al ser humano como una plaga para el planeta, ¿no? Estas características vienen a través de estas herencias de pensamientos eugenésicos y yo también diría racistas y de un desprecio a la vida del ser humano.
Les quiero recordar que cuando empezó la pandemia por el COVID, el SARS-CoV-2, pues todos nos encerramos, ¿no? Y durante un tiempo, digamos que el planeta tuvo un respiro de la contaminación de los autos, entre otras cosas, ¿no? Ya no había tanta gente caminando en la calle, todos estábamos encerrados. Y para mi sorpresa veía muchas veces ciertos posts que decían, ya por fin en algunos países se están viendo como animales silvestres caminando por ahí, ¿no? En algunas regiones donde no se había visto, como en Valencia y cosas así. Ese tipo de ideas y de videos que se plasman en las personas a través de ciertas conductas es el desprecio a la vida humana y la adoración a los animales. Es por eso que digamos, aquí, ¿qué tiene de relación con todo esto? Digamos, una estrategia muy puntual para liberalizar el aborto es crear una narrativa donde ya no cabemos más en el mundo y es necesario eliminar a la población antes de que tengamos un descontrol, antes de que perdamos la posibilidad de acceder a los alimentos, al agua y otras cosas vitales, ¿no? Para la vida y el sustento. Y todas estas ideas vienen desde hace muchísimos años. O sea, no es algo muy nuevo y las personas se creen, digamos, muy avanzadas en su pensamiento. Malthus sí, era un economista, si no me recuerdo, o se dedicaba al tema de la estadística, y él evidenciaba que la población crecía de manera exponencial, ¿no? Que no era como la aritmética, que los alimentos sí crecen de manera aritmética, las cosechas y todas estas cuestiones. Bueno, él pone de moda en su tiempo, estamos hablando de 1800 a la transición de 1900, de esta idea de la sobrepoblación. Y esto conlleva un riesgo, porque los gobiernos, algunos, empezaban a ver ciertas características, ¿no? De que había un boom demográfico. La demografía es el estudio de cómo crece la población en diferentes entornos, tanto en la urbanidad como en las tasas de natalidad, entre otros factores que tienen que ver con el desarrollo industrial. Vemos que, digamos, la parte industrial, el desarrollo industrial de la humanidad se sitúa en estas épocas, ¿no? En 1800, y es el boom de la población. Es por eso que muchas personas veían con cierto miedo el crecimiento de la población. Sí, y Malthus tenía ideas de, bueno, pues hay que conjuntar a todas las personas, a aglomerarlas en poblaciones pobres, que se mueran por razones de salud, de pestes, de enfermedades, ¿no? En las ciudades. Y todo esto tiene relación e impacto con los argumentos del día de hoy de que existe sobrepoblación. Por ahí alguna vez escuché un debate que en lo personal no defiendo mucho, de una chica que dijo que no existe la sobrepoblación en el mundo, porque todavía cabían muchas personas en su cuarto. Bueno, yo no me iría de esa forma, ¿no? Sino que hay que pensar cuántas bocas tenemos en el mundo que alimentar y con base a todos muchos cálculos se puede afirmar que que la población mundial en este momento no es de sobrepoblación, porque existen los recursos necesarios para alimentar a cada uno de nosotros en el mundo, la forma de distribuir la riqueza y también los alimentos, entre otras cosas, sea injusta, lo es, en regiones muy pobres del mundo, pero este es un argumento importante para entender cómo es que se libera el aborto a través de una idea, una idea que se plasma en nuestras conductas y en nuestros mayores miedos. Si ustedes se ponen a pensar, es muy factible que todos tengamos miedo a un evento como sobrepoblación mundial, ¿no? Podría ser, pienso en alimentar a mi familia, ¿no? Con este miedo. Recuerden qué pasó cuando el COVID empezó a ser algo ya más peligroso, ¿no? Se acabó el papel del baño, muchas personas fueron a comprar comida y entre otras cosas. Y este es un miedo bastante irracional y egoísta, porque es, no, yo lo quiero todo para mí. Bueno, entonces esta idea permea en la sociedad al punto de volvernos egoístas, seres individuales que no vamos a pensar en los otros. Aquellas personas que van a sustentar que existe la sobrepoblación, yo no la sustento, dicen que no cabe ni un alma más. Bueno, estas personas son tan egoístas para decir no cabe ni un alma más. Mejor que hay que matar a los que vienen. Bueno, diría, ¿por qué no te matas tú? Si tanto miedo te da, ¿no? Digo,
Es algo tan absurdo, pero que permea en la sociedad. Es una estrategia más para liberalizar el aborto en la mente, en las ideas, y que tienen consecuencias después en políticas. ¿En dónde tienen consecuencias estas políticas? En la China comunista. ¿Conocían de la política del hijo único en China? Bueno, en China, durante el reinado de Mao Zedong, el dictador comunista en China, pues se promovió que existiera un boom demográfico porque pensaban que entre más población tendrían, mayor sería su poder económico, militar y geopolítico, ¿no? O sea, con el afán de luchar contra el imperio, que sería el imperio norteamericano, la potencia, ¿no? Pues lo característico de todas estas ideas es que después tienen consecuencias. Al incentivar que las personas tengan demasiados hijos, que es un error realmente, sí, yo considero que tener así tantos hijos es un error cuando no existen las condiciones adecuadas, porque existe un boom demográfico y eso se dio en la China comunista, específicamente en las zonas más pobres. Y empezaron a tener tantos hijos y vemos el boom demográfico y el por qué China tiene una de las altas poblaciones en el mundo. Pero después se dan cuenta de que no pueden alimentar a tantas personas, ¿no? O sea, por las condiciones del país y toda la estructura política y social. Era un poco complicado. Hubo muchas muertes por hambrunas, por la guerra, entre otras cosas. Y la dictadura. Bueno, se impulsa la política del hijo único que va a prohibir tener más de un hijo. O sea, solo se puede tener uno. ¿Y qué pasa con todos esos hijos que no pueden hacer? Los abortan. Y después se da una tendencia en el mundo asiático y digamos un poquito más euroasiático, que en la India también siguen esta misma línea ideológica. Y las consecuencias se ven en que los chinos prefieren tener varones. No quieren tener niñas porque las niñas se embarazan, ¿verdad? Bueno, esta parte. Así, de esta manera, procede la manera de pensar de los chinos. Y para mi sorpresa es ver las estadísticas, se abortan tantas niñas en la China de hoy y de antes por esta ideología y por estas formas de pensar. Entonces, ¿dónde están los colectivos feministas diciendo dónde, dónde se defiende esta parte, ¿no? Porque esa es violencia contra las mujeres. Yo lo diría así. Entonces, ahí está otra estrategia, ¿no? Que ya se ve plasmada, la política del hijo único, en controlar las tasas de natalidad por el miedo de la sobrepoblación y por el miedo de un descontrol en el mundo, ¿no? Entonces, de acuerdo a ciertos parámetros, como yo les había mencionado, no podemos hablar de que exista una sobrepoblación mundial, porque para eso tendríamos que decir que ya no existe la posibilidad de alimentar ni una boca más. Pero el avance científico, el avance en las tecnologías para el cultivo de alimentos, entre otras cosas, brinda la posibilidad de alimentar cada vez más personas en el mundo. Y el agua a veces no es un problema. Ya existen plantas de desalinización del mar para poder purificar el agua, ¿no? Entonces, todo esto es como una plática que profundiza en las ideas más internas y egoístas del ser humano. Entonces, esto también se da en la India, en la parte de la política del hijo único, y asimismo también tienen la consecuencia de que en la India se prefiere que tengan varones y las niñas son abortadas. Entonces, todo esto a largo plazo tiene impacto en nuestras vidas y también tiene impacto en un fenómeno, digamos, más actual de las generaciones, podrían ser millennials y centennials, en que ya no quieren tener tantos hijos. Es más, unos ya ni quieren tener. Y porque dicen que se solidarizan con la tierra y con todas estas cosas que tienen que ver con la ecología y que son muy intelectuales, ya no tienen hijos, ¿no? Bueno, esto a largo plazo va a tener una serie de consecuencias peores, que va a ser que no existe un relevo generacional para mantener a un país y mantener las pensiones de las personas más en estado de vejez o que ya van a salir de trabajar, no va a haber tanto dinero, o sea, una idea tiene una consecuencia. El aborto, manejado de esa forma, y controlar la tasa de natalidad, tiene un impacto peor que el de pensar que es por la clandestinidad, ¿no?
Entonces, ya, un recorrido más actual al mundo, un poco más moderno, diríamoslo así. Argentina es uno de los bastiones del feminismo y de los bastiones de las instituciones que promueven el aborto, como es la IPPF. Esta institución financió demasiadas campañas con millones de dólares para hacer moda, empezar a hacer más repunte de los colectivos y finalmente, pues, luchar por la liberación del aborto, ¿no? Hace rato que escuchaba a Uriel en una de sus charlas aquí en Fresnillo y en Zacatecas, pues la parte de que se encuentran las feministas en una de las marchas hablando e incentivando a las mujeres, ¿no? Dicen, ¿quién es el enemigo de las mujeres? El hombre. ¿Dónde está el hombre? En la familia. ¿Y de dónde está la familia? De la iglesia. Y van contra la iglesia, la catedral, empiezan a hacer destrozos y todo esto, ¿no? Entonces, otra estrategia que se implementa para liberalizar el aborto es destruir a la iglesia, destruir la moral, destruir los valores cristianos o aquellos que no son católicos, que me estén escuchando, destruir cualquier sentido ético, moral, lo que sea sano de cuidar las vidas, ¿no? O sea, las vidas humanas. Y es aquí donde es otra estrategia que se utiliza más en la era moderna, destruir la feminidad y destruir la figura varonil, ¿no? Que sería dos complementos, que yo lo veo así. Otro antecedente también más reciente y que es parte de la era moderna es el caso de Roe versus Wade. Y aquí es donde es una estrategia que nos amenaza en México y que es muy posible que se dé. Seguramente el aborto va a ser permitido en nuestro país. Si ya lo es por ciertas razones, lo va a ser aún más. Con el panorama eh, jurídico que tenemos, acá Carlos Ramírez y Uriel saben un poco más del tema, en algún momento espero, pues quizás puedan compartirnos esta parte, ¿no? Pero bueno, en Netflix hay un documental que se llama Roe versus Wade. Y bueno, esto marca un antes y un después en las estrategias para liberalizar el aborto en los países eh, por medio de lo que debería ser la impartición de justicia, ¿no? O sea, por medio del poder de la corte en Estados Unidos. Un caso que es tergiversado de una mujer que quiere acceder a un aborto y que le miente a la corte de ciertas maneras. Se ve en el documental, los invito a verlo, está en Netflix. Y que, bueno, se usa de manera mediática por los medios de comunicación y entre otras cosas, por los colectivos feministas. Y en Texas se libera el aborto por un fallo de la corte. Y actualmente eh, un ministro que es mujer en Estados Unidos, en la corte, está intentando reabrir esta carpeta porque hubo muchas cosas raras, ¿no? En este fallo que tuvo la corte. Por esto sienta un pilar en la parte de se puede usar la corte para hacer posible el aborto. Lo vemos en México con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Em, Esta parte de, ya lo dijo la Corte, ya es un hecho, ya perdieron por vidas, no sé por qué están aquí, siguiendo formándose, si el aborto ya se liberó, lo dijo la Corte, ¿no? La institución de justicia más importante de nuestro país. Bueno, si lo dice la Corte, no es porque sea una verdad absoluta. Aquí es donde entramos a otra parte de una estrategia más peligrosa que las anteriores para liberalizar el aborto. ¿Cuál es? La imposición a través de la justicia, el activismo judicial. El activismo judicial quiere decir que existen ministros, jueces, luchando por una serie de ideales contrarios a lo que deberían estar haciendo en su trabajo, ¿no? En su cargo público. ¿Y quién pone a los ministros? El presidente. Entonces, si, como lo dice Carlos en una de sus pláticas, hay que elegir bien a los presidentes y a los senadores para que elijan buenos ministros. No como el Arturo Saldívar y toda la peste que existe ahí, que son intocables y que es muy peligroso, ¿no? Porque de esta manera se da una dictadura en la justicia. Estamos desamparados realmente cuando existe esta parte de imposición y de que la justicia quiere meterse en el tema legislativo, ¿no? Es decir,
los diputados piensan en los congresos que si ya lo dijo la Corte es un dogma y hay que seguirlo. Pero eso es algo muy peligroso, porque después vamos a llegar al relativismo. Recientemente la Corte está a favor de que los niños puedan acceder a cambios de sexo, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, esto no tiene nada que ver con el aborto, pero sí tiene que ver con la dignidad humana. Aquel que defiende la vida tiene que defender la dignidad humana en todas sus etapas. Entonces, tiene relación con lo que hacemos, porque están atentando contra la vida de alguien. Entonces, aquí, digamos, ya abarqué demasiados puntos y me gustaría saber si tienen dudas, Ixel, si hay, digamos, un tiempo para preguntas y respuestas, pues con todo gusto, o alguna duda, y pues algo que no me quedó claro, ahí estoy a la hora. Que de igual manera pueden habilitar sus micrófonos, ¿eh? Por si alguien tiene alguna pregunta o plantearla en el chat, que no estoy viendo el chat. No, muchas gracias, Mariel. Bueno, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, algo en lo cual quieran ahondar, alguna recomendación de libro. Si no, pues eso sería todo de mi parte y no sé si se encuentra por aquí, Carol. Sí, vamos a esperar a ver si hay unas dudas, pónganlas en el chat. Ahí las vamos a ir leyendo y que Leo nos vaya resolviendo las dudas y ya después vamos cerrando. Ok, muchas gracias, Carol. Pues allá, ¿no? Si tienen alguna pregunta. Veo muchos rostros conocidos por ahí. Me agrada ver rostros conocidos, pero bueno. No, sí, tú puedes decir casi, bueno, no sé. El libro de Agustín Laje, pues es el que salió con Nicolás Márquez, se llama Libro Negro de la Nave Izquierda. La verdad es que quizás ya no existe un boom tan actual sobre ese libro. Yo lo leí cuando estaba en la prepa, ya tiene mucho tiempo, pero es muy recomendable porque abarca muchos temas que yo no había visto en muchos lugares. O sea, mucha gente se aboca en el tema del aborto, pero también es de historia, también se entienden muchas cosas interesantes sobre el comunismo. Y creo que es importante rastrear eso, ¿no? Así que es una excelente recomendación. Salió un nuevo libro de Agustín, no sé si por ahí lo pueda leer, pero pues es recomendable, ¿no? Cualquier cosa que haya escrito ese autor. Bueno, estoy leyendo el comentario de la señorita Margarita López Caballero. Pues realmente les diría que aquí hay jóvenes, supongo que también hay padres de familia o personas ya más adultas. Realmente les recomendaría buscar cuál es la raíz de todo este problema del aborto, ¿no? Yo les mencioné una parte, el egoísmo del ser humano. Y eso se ve en la manera en cómo pensamos, porque actualmente se plasma en egoísmo, en hedonismo, en una sociedad líquida. Les podría recomendar, ya que con este comentario surge esta reflexión, investigar qué es la sociedad líquida. De Bauman es un autor relacionado con la filosofía. Digamos, quizás no sea muy a la par con ideales pro vida y cosas así, pero es muy interesante leer sobre Bauman. Ahí en el chat se los puedo poner, yo también estoy en el chat del grupo, el autor, para que investiguen un poco sobre él. Leer sobre filosofía es importante, no todo tipo de filosofía, hay que tener cuidado, pero la sociedad líquida nos habla, o podemos entenderla como las personas y la sociedad se adhieren a, por ejemplo, este termo, ¿no? Y este termo tiene ciertos ideales, podrían ser contrarios
a la dignidad humana. Pero la sociedad se adapta a él porque el agua se adapta a cualquier lugar. Entonces no hay que ser personas que nos adaptamos a las modas, a los estereotipos, entre otras características, ¿no? Así que este es un comentario que exhorto a la investigación científica, filosófica y leer un poco más, ¿no? Sobre cualquier tema que nos interese. Ok, mire este comentario, ¿no? Pones una pregunta más personal, que si siempre fui pro vida. No, la verdad es que no siempre fui pro vida. Como tal, no es que estuviera a favor del aborto. Sinceramente, quizás era un tema que no me interesaba o no estaba tan consciente sobre esa situación. Pero con este dato de más de 50 millones de seres humanos abortados a lo largo de la historia y seguramente más, es algo que debería de escandalizarnos porque es la misma cantidad o bueno, menos que las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la primera, juntas. El comunismo de la Unión Soviética y la China comunista, pues tienen en sus manos como 120 millones de personas. Es como desaparecer todo México de un chasquido, ¿no? Pero si no nos escandaliza esto, estamos en serios problemas. 50 millones de seres abortados en el mundo. Y bueno, a mí me llamó la experiencia de un campamento pro vida que se llama Camp for Life. Estaba en la semblanza que quizás algunos no pudieron escuchar, pero yo los invitaría en algún momento a ese campamento, ¿no? De la Fundación Choose Life. Es un campamento pro vida. Ahí, digamos, yo me convertí, yo escuché el testimonio de una madre y también un testimonio de un chavo que tenía una enfermedad terminal. Él después terminó falleciendo, entre otras cosas, ¿no? Aquí yo les hago el exhorto. Y es como un comentario ya para de reflexión y cerrar, ¿no? Si ya no existe quizás otro comentario, pues el ser pro vida no es solo estar en contra del aborto, no es ser un radical el respecto a solo este tema, es defender la dignidad humana, informarse sobre el suicidio, informarse sobre digamos, la eugenesia, la eutanasia, por ejemplo, que según la muerte digna, entre otras cosas, para las personas que no quieren sufrir en este mundo, y velar por el desarrollo del ser humano en todas sus etapas, ¿no? Y todo tiene relación con enfermedades y todo esto. El ser humano que se considere pro vida tiene que defender la dignidad, ¿no? Del humano. Y esa es como la reflexión más importante. Por acá vi de Orlando las fuentes de los datos del crecimiento poblacional para refutar la tesis. Ok, bueno, hay un video muy interesante que es de un canal que se llama C de Ciencia y lo pueden buscar en YouTube. Ahorita se los paso si quieren, si no lo encuentran, pero se llama bueno, yo lo busco como C de ciencia y sobrepoblación. Es un video viejo, podrían ya no estar tan vigentes algunos datos, pero ahí es donde entendemos esta parte del crecimiento demográfico, ahí existen datos muy interesantes y en Google también, en Google de estadísticas, existe la posibilidad de encontrar cuál es el crecimiento poblacional de, del planeta y otras cosas, ¿no? Muchos indicadores que son muy interesantes para un analista. Analista, a mí me gusta analizar mucho los datos, pero yo les puedo asegurar que la población en este momento no es de sobrepoblación por la cantidad de personas y las proyecciones del crecimiento poblacional van a la baja. De hecho, hay un estudio bien interesante en inglés de un instituto muy valorado en la comunidad científica que predice en una tablita una proyección muy interesante de que podríamos llegar en algún momento en un escenario a la extinción de la población humana. Suena extraño porque dices, ay, es que yo veo tanta gente a mi alrededor, en todos lados, en la Ciudad de México, todos salen de todos lados, por ejemplo, cuando yo he ido. Pero esa es una proyección de aquí al 2300, ¿no? Ya no vamos a estar, pero es un escenario posible y es interesante pensar en eso. Pero les paso el video y ahí explica mejor el artículo y entre otras cosas, ¿no? Entonces, para que ahí se puedan informar y darle un salto a la curiosidad, ¿no? Pues si ya no hay más que decir, pues yo creo que ya sería todo, ¿no? Me imagino. Ixel, no sé, Carol.
Sí, agradecemos a todos los participantes y también a nuestro expositor por el tema muy interesante, por cierto. Casi no te escuché, Excel, pero pues igual muchas gracias también por la invitación y el espacio. No sé si algún comentario final, Espera, Carol, por ahí no te veo perdón. conectada. Aquí Ah, ok, es sí, que dice tu nombre, soy tu copia barata en mujer. Pero nombre. mira, pues primero te queremos agradecer, la verdad es que todas las cosas que dijiste están súper interesantes, en tan corta edad eres un máster, la verdad es que eres una persona de admirar, la verdad te admiro muchísimo y de hecho, algunas cosas que dijiste, el Pro-Life Army acaba de poner un post de Margaret Sanger para que puedan verlo. Es de unas cosas que nos dijo nuestro conferencista estrella Leo. Y queremos también, Leo, pues además de agradecerte pues en palabra y pues en acciones, queremos darte un reconocimiento. Déjame, que se te va a enviar también por mail, pero para que todos lo vean. Pues es un reconocimiento porque pues tú estás siendo parte de los formadores del futuro de la esperanza de México y sin personas como tú nosotros estaríamos perdidos, sin personas como tú que nos enseñen la verdad, que nos acerquen a la verdad y que pues sí, que nos hagan crecer y aprender más sobre pues este tipo de temas para formarnos aquí y nosotros pelear en la batalla allá afuera, tomar acción, que no se les olvide que todo lo que aquí nos ha enseñado Leo lo compartamos y lo, lo tengamos todo afuera, que todo el mundo no se canse de oír la verdad que nos está compartiendo Leo y todos nuestros conferencistas. Y a ver, ¿sí se vio el reconocimiento? Sí, 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 Carol. Ah, ok. No, hombre, muchas Pues gracias por tus comentarios. Y yo era alguien que no veía la luz antes, pero me enseñaron muchas personas. Y si piensas que yo soy así, pues bueno, que tenga la luz, pues, quién sabe, ¿verdad? Solo lo sabe Dios, pero de todas formas, muchas gracias. no, hombre, a ti seguimos aprendiendo juntos de todos modos, pero pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. De todos modos, ahí Leo nos va a compartir todo lo que pusieron en los mensajes de fuentes y todo lo que le preguntaron. Y nos vemos el miércoles siguiente en la próxima plática y seguimos con el módulo de historia. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Itzel por ser nuestra maestra de ceremonias. Muchas gracias ahí por la invitación, ¿eh? Que les vaya muy bien. Excelente fin de semana. Gracias. Adiós. Hasta luego.